Hay una semilla tan resistente que salvó poblaciones enteras durante las peores hambrunas de la historia. Crecía en los rincones más olvidados, cuando todo lo demás moría. Y hoy sigue creciendo salvaje, esperando que alguien la reconozca. Tal vez la has visto 1000 veces sin saber lo que tienes frente a ti. Esta semilla alimentó a generaciones completas cuando las cosechas fallaban, cuando el clima traicionaba y cuando el hambre tocaba cada puerta. Pero con el tiempo, la olvidamos. La agricultura moderna nos convenció de que solo importan 3 o 4 cultivos. Y esta guerrera silenciosa quedó abandonada al costado del camino. Hoy vas a descubrir cuál es esa semilla, por qué fue tan vital durante siglos y cómo puedes cultivarla en tu propio espacio sin esfuerzo, sin tecnología y sin depender de nadie. Piensa en esto por un momento. Durante 500 años de historia humana, hubo épocas donde las papas se pudrían en el suelo, donde el trigo no germinaba y donde las familias veían sus huertas arrasadas por el clima o las plagas. En esos tiempos oscuros, había una planta que seguía creciendo. No pedía fertilizantes. No exigía riego constante. No se quejaba del frío ni del calor extremo. Simplemente crecía. Y la gente que sabía reconocerla sobrevivía. Los que no, pasaban hambre. Esa diferencia entre saber y no saber marcaba la línea entre la vida y la muerte. Ahora bien, antes de revelarte de qué semilla estamos hablando, necesito que entiendas algo fundamental. Esta no es una planta exótica que requiere condiciones especiales. No es algo que solo crezca en regiones remotas o en climas perfectos. Es todo lo contrario. Esta semilla prospera en los lugares más difíciles. En suelos pobres que otros cultivos rechazan. En temporadas donde otras plantas se rinden. Y lo más sorprendente es que probablemente ya la has visto creciendo en estado salvaje cerca de donde vives, sin que le prestes atención. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué la agricultura industrial solo promueve un puñado de cultivos? Maíz, trigo, soja, arroz. Siempre los mismos. ¿Será porque son los únicos que funcionan? No. Es porque son los únicos que generan ganancias masivas para las grandes corporaciones. Son fáciles de mecanizar, de transportar, de almacenar durante meses. Pero eso no significa que sean los mejores para ti, para tu familia o para tu independencia alimentaria. De hecho, muchas de las plantas que realmente alimentaron a la humanidad durante siglos han sido borradas del mapa comercial. No porque no sirvan, sino porque no se venden bien en supermercados. Esta semilla de la que hablamos hoy es un ejemplo perfecto. Durante la Edad Media, durante las guerras, durante las sequías que asolaron Europa, Asia y partes de América, esta planta estaba ahí. Crecía en los bordes de los caminos, en las tierras que nadie quería cultivar, entre las piedras y las grietas. Y la gente que conocía su valor la recogía, la cocinaba y alimentaba a sus hijos con ella. No era glamorosa. No tenía el prestigio del trigo dorado ni la fama de las frutas dulces. Pero cumplía. Y cumplía cuando nada más lo hacía. Ahora, si estás pensando que esto es historia antigua y que ya no tiene relevancia, déjame recordarte algo. El mundo sigue siendo impredecible. El clima sigue cambiando. Las cadenas de suministro siguen siendo frágiles. Y tener acceso a alimentos que puedes cultivar tú mismo, sin depender de tiendas ni de sistemas complejos, no es nostalgia. Es inteligencia pura. Es recuperar un conocimiento que nuestros abuelos tenían grabado en la memoria y que nosotros hemos dejado escapar. Muy bien. Es momento de revelarte de qué semilla estamos hablando. La protagonista de esta historia es la quinoa silvestre, también conocida en algunas regiones como quinoa salvaje o cenizo. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante. Probablemente has oído hablar de la quinoa como un superalimento moderno que se vende en tiendas naturistas a precios elevados. Pero la quinoa que ves en esos paquetes bonitos es solo una versión domesticada y comercializada de una planta mucho más antigua y resistente. La quinoa silvestre es su ancestro directo. Y esta versión salvaje crece literalmente en cualquier parte. En baldíos, en bordes de caminos, en terrenos abandonados. Muchas personas la arrancan pensando que es maleza. Pero es comida. Comida real, nutritiva y completamente gratuita. Durante siglos, esta planta fue el sustento de comunidades enteras en los Andes, pero también se propagó por Europa, Asia y otras regiones donde las condiciones eran duras. La quinoa silvestre no necesita que la mimes. Germina con lluvias mínimas. Soporta heladas ligeras.
Crece en suelos salinos donde otras plantas mueren. Y produce semillas pequeñas pero poderosas, cargadas de proteína completa, minerales y energía concentrada. Una sola planta puede darte cientos de semillas. Y esas semillas se pueden cocinar como un grano, moler para hacer harina o simplemente guardar para sembrar el año siguiente. Ahora bien, aquí viene algo que muy poca gente sabe. La quinoa silvestre tiene un sabor más intenso y una textura más firme que la quinoa comercial. Algunos la encuentran ligeramente amarga si no se prepara bien, pero esa amargura viene de unas sustancias naturales llamadas saponinas que recubren la semilla. Esas saponinas son en realidad una defensa de la planta contra insectos y pájaros. Y la mejor parte es que se eliminan fácilmente. Solo necesitas enjuagar bien las semillas bajo agua corriente durante unos minutos, frotándolas con las manos. El agua se volverá un poco espumosa. Eso es señal de que las saponinas se están yendo. Una vez enjuagadas, las semillas quedan limpias, suaves y listas para cocinar. La razón por la que esta planta alimentó hambrunas durante 500 años es simple. Cuando las cosechas principales fallaban, cuando el trigo se perdía por hongos, cuando las papas se pudrían por el exceso de humedad, la quinoa silvestre seguía en pie. No le importaba si el año había sido seco o lluvioso. No le importaba si el suelo era fértil o estéril. Simplemente crecía. Y la gente que sabía dónde encontrarla y cómo prepararla tenía una red de seguridad alimentaria que otros no tenían. Esa diferencia salvaba vidas. Hoy en día, esa misma resistencia sigue intacta. Puedes sembrar quinoa silvestre en una maceta grande si no tienes jardín. Puedes sembrarla en una esquina del patio que recibe poco sol. Puedes incluso dejarla crecer entre otras plantas sin que compita agresivamente por el espacio. Es una planta generosa. No invade. No se propaga de forma descontrolada como otras malezas. Crece, produce y se va cuando termina su ciclo. Pero si dejas que algunas semillas caigan al suelo, el año siguiente volverá a brotar sola, sin que tengas que hacer nada. Ahora déjame hablarte de algo que pocas personas consideran cuando piensan en cultivar su propia comida. No se trata solo de tener tomates frescos o lechugas bonitas. Se trata de tener acceso a calorías reales. A proteínas completas. A alimentos que realmente te sostienen cuando las cosas se complican. Las verduras están bien, son nutritivas y frescas. Pero no te dan la energía duradera que necesitas para pasar el día. Para eso necesitas granos, semillas, legumbres. Y entre todas esas opciones, la quinoa es una de las más completas que existen. Tiene los 9 aminoácidos esenciales. Eso significa que es una proteína completa, algo rarísimo en el mundo vegetal. Tiene hierro, magnesio, fósforo, fibra. Es un alimento denso, pequeño pero poderoso. Y aquí está la belleza de cultivar quinoa silvestre en lugar de comprar la versión comercial. Cuando tú la cultivas, sabes exactamente de dónde viene. No ha pasado por procesos industriales. No ha sido fumigada. No ha viajado miles de kilómetros en barcos. Simplemente brota de la tierra, crece con el sol y la lluvia, y llega a tu mesa en su forma más pura. Eso es soberanía alimentaria real. Eso es lo que nuestros ancestros entendían y que nosotros hemos olvidado. Ahora bien, cultivar quinoa silvestre es tan fácil que casi da vergüenza llamarlo cultivo. Si tienes un pedazo de tierra, afloja un poco la superficie con un rastrillo. Esparce las semillas de forma uniforme. No necesitas enterrarlas profundo. Apenas las cubres con una capa fina de tierra. Riegas suavemente. Y esperas. En 1 o 2 semanas empezarán a brotar. A partir de ahí, la planta se cuida sola. Si llueve, perfecto. Si no llueve durante unos días, tampoco pasa nada. La quinoa tiene raíces profundas que buscan humedad en capas del suelo donde otras plantas no llegan. Es una superviviente nata. Si estás en un departamento o solo tienes un balcón, puedes usar macetas grandes, de al menos 30 centímetros de profundidad. Llena la maceta con tierra común, nada especial. Siembra las semillas igual que en el suelo. Coloca la maceta donde reciba sol directo al menos unas horas al día. Y listo. En 3 o 4 meses tendrás plantas maduras cargadas de semillas listas para cosechar. Es un ciclo rápido. Mucho más rápido que cultivar árboles frutales o esperar temporadas enteras para cosechar tubérculos. Ahora, hablemos de la cosecha. Cuando las plantas de quinoa maduran, cambian de color.
Las hojas que eran verdes se vuelven amarillentas o rojizas, dependiendo de la variedad. Las espigas donde están las semillas se vuelven secas y frágiles. Ese es el momento de cortar. Puedes cortar las espigas con unas tijeras o simplemente arrancarlas con la mano. Luego las pones a secar en un lugar ventilado durante unos días. Cuando estén completamente secas, frotas las espigas entre tus manos sobre un recipiente grande. Las semillas se desprenden fácilmente. Después solo necesitas separar las semillas de la paja usando un colador o simplemente soplando suavemente. Las semillas son más pesadas y se quedan en el fondo. La paja vuela. Es un proceso sencillo, casi meditativo. Ahora viene la parte que más me gusta. Una vez que tienes tus semillas limpias y secas, puedes almacenarlas en frascos de vidrio en un lugar fresco y oscuro. Así duran años. Literalmente años. No necesitas refrigeración. No necesitas conservantes. Solo un frasco bien cerrado. Y cuando quieras comer, tomas la cantidad que necesitas, las enjuagas bien para quitar las saponinas y las cocinas como si fueran arroz. 2 partes de agua por una de quinoa. Hierves durante 15 o 20 minutos. Y listo. Tienes un alimento completo, delicioso y totalmente autosuficiente. Ahora déjame contarte algo que muy poca gente menciona. La quinoa no solo es comida para humanos. Las hojas jóvenes de la planta también son comestibles. Se pueden cocinar como espinacas o añadir crudas a ensaladas. Tienen un sabor suave, ligeramente terroso. Y están cargadas de vitaminas. Así que cuando cultivas quinoa, en realidad estás obteniendo 2 alimentos en uno. Las hojas durante el crecimiento y las semillas al final del ciclo. Eso es eficiencia pura. Eso es aprovechar cada centímetro de tu espacio y cada gota de esfuerzo. Y aquí va algo más que quiero que reflexiones. Durante 500 años, esta semilla estuvo ahí para quien supiera verla. No pidió nada a cambio. No exigió sistemas complejos ni conocimientos avanzados. Solo pidió un poco de tierra, un poco de agua y un poco de paciencia. Y a cambio dio vida. Literalmente. Familias enteras sobrevivieron gracias a ella. Comunidades completas se mantuvieron de pie cuando todo lo demás colapsaba. Y hoy esa misma semilla sigue disponible. Sigue creciendo en estado salvaje. Sigue esperando que alguien la reconozca y le dé el valor que merece. Ahora bien, quiero ser completamente honesto contigo. Cultivar tu propia comida no te va a hacer millonario. No va a resolver todos tus problemas. Pero sí te va a dar algo que el dinero no puede comprar. Te va a dar tranquilidad. Te va a dar control. Te va a dar la certeza de que, pase lo que pase afuera, tú tienes una fuente de alimento que nadie puede quitarte. Esa sensación de seguridad, especialmente a nuestra edad, es invaluable. Es saber que no dependes completamente de un sistema que puede fallar en cualquier momento. Déjame preguntarte algo personal. ¿Qué obstáculos has encontrado al intentar cultivar tus propios alimentos? ¿Ha sido la falta de espacio? ¿La falta de tiempo? ¿La creencia de que es demasiado complicado? Sea lo que sea, quiero que sepas que esta semilla rompe todas esas barreras. No necesitas mucho espacio. No necesitas mucho tiempo. No necesitas ser un experto. Solo necesitas empezar. Plantar unas semillas. Observar cómo crecen. Aprender en el proceso. Y cosechar el resultado de tu pequeño esfuerzo. Y si vives en una zona donde el clima es extremo, donde hace demasiado calor o demasiado frío para otros cultivos, la quinoa silvestre sigue siendo una opción viable. Hay variedades adaptadas a casi cualquier condición. Desde los Andes fríos hasta las regiones secas de Europa y Asia. La planta ha viajado por el mundo durante siglos, adaptándose a cada lugar. Esa flexibilidad es su mayor fortaleza. Y ahora es tu fortaleza también. Antes de despedirme, quiero que pienses en esto. Nuestros abuelos no tenían acceso a supermercados abiertos las 24 horas. No tenían la comodidad de pedir comida con un clic. Pero tenían algo mucho más valioso. Tenían conocimiento. Sabían qué plantas crecían en su región. Sabían cuándo sembrar y cuándo cosechar. Sabían cómo preparar alimentos que hoy consideramos raros o incluso malezas. Ese conocimiento los mantuvo vivos y fuertes. Y ese mismo conocimiento está a tu alcance ahora. No necesitas aprenderlo todo de golpe. Solo necesitas dar un paso a la vez. Sembrar una semilla. Observar.
aprender y compartir lo que descubres. Si este video te ha abierto los ojos a una planta que no conocías o que habías ignorado durante años, te pido que le des me gusta y te suscribas a este canal. Aquí rescatamos conocimientos antiguos que la agricultura moderna intentó enterrar. Plantas que alimentaron generaciones y que hoy siguen siendo igual de valiosas. Cada semana compartimos sabiduría práctica, honesta y útil para personas como tú que valoran la independencia y la autosuficiencia. Y ahora déjame hacerte una pregunta que me gustaría que respondas en los comentarios. ¿Has visto crecer quinoa silvestre cerca de donde vives sin saber lo que era? ¿O tal vez conoces otras plantas silvestres que tus abuelos usaban y que hoy están olvidadas? Comparte tu experiencia. Tu conocimiento puede ayudar a alguien más que está en el mismo camino. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Sé que tu tiempo es valioso y que vivimos en un mundo donde todo compite por tu atención. El hecho de que hayas elegido pasar estos minutos aprendiendo algo real, algo útil, dice mucho de ti. Eres parte de una comunidad que valora la sabiduría sobre el ruido. Y eso es algo hermoso. Que tu jardín, por pequeño que sea, se convierta en tu fuente de abundancia. Que cada semilla que siembres sea un paso hacia tu independencia. Y que nunca olvides que el conocimiento que llevas contigo es más poderoso que cualquier crisis externa. Nos vemos en el próximo video.